NSE Producciones presenta Vamos de camino. Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de camino. Amigos, de nuevo la alegría de encontrarnos aquí en sus hogares gracias a NSE y nos encontramos con la grata compañía del doctor Eudaldo Forment. ¿Cómo se encuentra, doctor? ¿Trabajando siempre y viniendo de clase, volviendo a clase? Pues muy bien, y encantado. Aquí es el lugar donde de todas maneras que me encuentro mejor. Bueno, de eso se trata. Esto podría ser como un rinconcito igual que, bueno, salvando las distancias, pero San Agustín se retiró para precisamente meditar. En el caso de él fue antes de su bautismo, a un lugar tranquilo, como también Jesús invitaba a sus apóstoles, para poder meditar, incluso dialogando, encontrar más a fondo la verdad, encontrar la voluntad de Dios al fin y al cabo sobre nosotros. Nos interesa muchísimo y en este caso San Agustín lo hizo en Casichiaco con sus amigos en África en el siglo IV y nosotros en el siglo XXI, aquí en un estudio de radio, en la tranquilidad, como un oasis donde todos nuestros amigos pues también están deseando aprender de lo que usted nos cuenta, doctor Forment. Estamos con los consejos de San Agustín a la juventud. Estamos viendo el primer consejo, que tiene dos partes. Vimos la última vez, vamos a volverlo a leer. Si te dedicas al estudio, debes mantenerte limpio de cuerpo y de espíritu, alimentarte de comida sana, vestirte con sencillez y no consumir superfluamente. Primer consejo de San Agustín entre los 23 que él escribe a los jóvenes. Hemos comentado ya la primera parte, que trataba más de la castidad, limpio de cuerpo. Y ahora, doctor Forment, podríamos referirnos también a la limpieza de espíritu, porque él parece que se refiere a esto, ¿no? Habíamos hablado de la castidad corporal. Yo no sé si también existe una castidad del espíritu, una especie de limpieza del espíritu que también tiene su vicio opuesto. ¿Nos lo puede explicar? Sí, con mucho gusto. La limpieza del espíritu la podríamos entender en dos sentidos, o tiene dos aspectos, dos caras. Una la tratamos quizá muy rápidamente en el programa anterior sobre los consejos, y que era que el no vivir la castidad, los pecados de lujuria y todos los satélites que están en su alrededor, pues impiden que la inteligencia, que el espíritu, y el espíritu tiene la facultad de entender y de querer, funcionen adecuadamente. De manera que el hombre lujurioso pues es un hombre que no puede profundizar en las cosas. Es decir, le falla la capacidad abstractiva. Y no solamente no puede profundizar, sino que esto lo habían visto ya los antiguos filósofos, Platón, por ejemplo, que decía pues, que para ser sabio, para ser filósofo, para ser metafísico, hay que vivir la virtud, hay que ser bueno, si no, no se puede. Pero hay también otro aspecto, y es que impide ascender hasta Dios. Si tenemos los ojos del espíritu sucios, los tenemos embarrados por lo material, por lo concreto, por el placer sensible desordenado, esto nos impide ascender hasta Dios. A veces nos preguntamos por qué hay esta secularización, por qué hay este olvido de Dios en nuestro mundo, pero tendríamos que ver que es un mundo fomentado muchas veces por los medios de comunicación, por el cine, por la literatura, por la educación, y a veces lo más grave, hasta los mismos padres que fomentan pues que no se viva la castidad, y entonces el hombre no puede llegar hasta Dios, porque está como atrapado, está sucio. Por esto leíamos el día pasado la bienaventuranza, que los limpios de corazón, los limpios de espíritu, pues verán a Dios. Y los que no lo son, por tanto, en negativo, pues no lo ven.
no lo ven ni en sus obras, en la profundidad, en la bondad, en la belleza del mundo, ni tampoco lo ven ascendiendo hasta Dios, y mucho menos pues pueden comprender, pueden recibir la gracia de la fe, si no hay esta limpieza. En realidad el mismo San Agustín lo experimentó, hasta que no ordenó su vida, podríamos decir, desordenada, amorosa, pues no pudo, y gracias precisamente a su mamá, a su madre, Santa Mónica, no pudo aceptar, comprender o escuchar la voz de Dios. Pero usted me preguntaba, no me preguntaba esto, y discúlpeme que No, haya ya va bien vuelto. hacer un ¿Sí? repaso, además no todos los oyentes estaban presentes, se lo agradecemos de verdad. Bueno, pues gracias por su benevolencia y su amabilidad. Bueno, hay otro aspecto de la limpieza del corazón, quizá más profunda aún y también muy grave, que afecta a nuestro interior, que es el haber caído en el vicio de lo que se llama la hipocresía. Y esto crea también no una división entre el cuerpo y el alma, como establece la lujuria, que separa a los dos, sino aquí la misma alma queda dividida, queda afectada por este vicio que Jesús tanto pues amonestó, de la hipocresía, y que también pues siempre el magisterio de la Iglesia, siguiendo, como no, a Jesús, a Jesucristo, pues ha fustigado siempre, y también pues el Papa actual Francisco. No lo olvidemos, el Papa continuamente lo dice y después veremos, ojalá, algún pasaje del Papa Francisco que creo que en este tema, como en muchos otros, pues nos da luz. Bien, ¿de dónde viene esta palabra tan rara, esta palabra compuesta aparentemente? Hipocresía, debe ser una palabra griega. ¿Qué significa? ¿Cuál es su origen? Porque es muy importante que calemos en ello, porque si esto nos impide ver a Dios, a lo mejor nadie piensa que es hipócrita, doctor Forment. Nadie Sí, reconoce ser hipócrita porque es sí. muy feo, pero claro, seguro que existe y nos puede ocurrir. Y si nos examinamos bien, veremos que caemos muchas veces, aunque hay, como en todos los vicios y todos los pecados, hay grados. La hipocresía es en realidad una falta de sencillez, es una falta de franqueza que Jesús quería mucho. Recordemos cuando ve a Natanael, que dice: este es un verdadero israelita, en que no hay engaño, que no hay doblez. Es que había sido muy sincero Natanael, le había dicho a Jesús, es que de Nazaret puede salir algo bueno, como no aparentaba lo que no pensaba, o sea, decía realmente lo que pensaba. No quería quedar bien, no quería adular a Jesús, Eso es. decía simplemente, era franco, era sencillo, aunque sin... Hay que mirar el tono en que lo dijo. Por supuesto. Probablemente, bueno, seguro, que no fue en una actitud Despectivo. despectiva, irónica, o no. Y bueno, en realidad la hipocresía es una mentira, es una falta de verdad. ¿Qué es mentir? Decir lo contrario de lo que tenemos en nuestra mente. Es decir, hay un corte entre lo que pensamos y lo que decimos. La hipocresía es un tipo de mentira en que no hay una correspondencia entre lo que hay en nuestro interior y los hechos externos. O sea, que no es una mentira de palabras, sino de obra. De hechos, de obra. El Papa Francisco dice que Jesús condenaba la espiritualidad de cosmética. Es decir, llama la hipocresía espiritualidad de mosquete. Es decir, de un maquillaje. Y además es que se utiliza así. Maquillar las ideas, maquillar el aspecto. Es decir, aparentar. ¿Qué intenta la cosmética? Pues la cosmética lo que intenta es aparentar la bondad, aparentar sobre todo la belleza, pero la verdad es lo que hay dentro. Yo algunas veces, en algunas de las charlas, intervenciones de la Madre Angélica en EWTN, le he oído decir en la televisión en español
para Hispanoamérica y España, pues decir que la cosmética es una cosa mala. Ay, qué curioso. Y que ella, por ejemplo, que, bueno, naturalmente, como Bueno, religiosa... si es una religiosa se entiende, pero... Y además por su carácter, si no fuera religiosa también, ¿no? Pues que no utiliza nunca y que ella no tiene arrugas, porque... Es que eso es un privilegio de las religiosas, usted no lo sabía. Bueno, no no lo de sabía. todas, porque está la Madre Teresa Sí. de Calcuta, depende del mundo Sí, en que vive. es verdad. Las religiosas contemplativas muchas veces, quizás por el mismo modo de vida muy sano, recogido. Y la paz interior, Sí, que se refleja ante todo. externamente. Claro, la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, pues una vida muy sufrida, en ese sentido se notaba. Pero no eran feas. Oh, claro que no. Ya le entiendo por dónde va, que no necesita aparentar. No, Porque... y además ella dice otra cosa más práctica, como americana y descendencia italiana, que ella tiene sobrepeso, pero no le preocupa esto que nos preocupa tanto al mundo occidental, porque los que están gordos no tienen arrugas. Es decir, que hay que seguir la naturaleza. La naturaleza es más sabia que Qué los productos de simpático. cosmética. Bueno, lo dice con su sentido del humor, pero hay un fondo de verdad. Y lo que no se puede, y que sí que está clarísimo, es que la Madre Angélica y la cadena de televisión y la de radio nunca encontraremos hipocresía, nunca encontraremos adulación. Siempre hay franqueza, sinceridad, y lo mismo que todos los que intentamos, todos los que colaboramos, como en este estudio también. Exactamente. Que ocurre así. Podríamos decir que entonces que la mundanidad, la hipocresía que también el Papa Francisco muchas veces denuncia, está en ese aparecer bueno, o sea, es el lobo vestido de oveja. Sin serlo. Sin serlo. Y bello también. El Papa dice que es una belleza de museo. Es decir, que para mirar, que miramos de cara a la galería. ¿De dónde viene toda esta aparentación? Usted me ha hecho una pregunta que yo no le he contestado. Pues viene, la palabra viene del griego y quería decir los que simulaban, y se decía de los actores del teatro griego. En el teatro griego, claro, ¿qué hace un actor? Pues cuida la apariencia, porque es su oficio, y él está aparentando que está triste, está aparentando incluso pues con las máscaras griegas o el maquillaje que tiene más edad de la que tiene, o que tiene menos, pero sus sentimientos no son, aunque un buen actor pues quiere identificarse, pero en el fondo claro, no está viviendo aquella tragedia, aquel drama, es decir, está simulando, pero, y por esto pues... es un arte y en un actor está muy bien. Está muy bien. Es su oficio. Exacto. También algunos dicen que el origen de la palabra quería decir los simuladores, los creadores de sueños. Y en realidad está muy bien visto, porque el hipócrita hace teatro, hace comedia, como decimos en catalán. Sí, pero no lo reconoce. Sí, en el fondo está no lo reconoce. Está engañando porque hace pensar que esa es la verdad. Exacto, en cambio el actor no engaña. Claro. Es decir, el actor no miente porque... Todos sabemos que que aquello es un espectáculo, que aquello está representando, que no se presenta a él, sino que representa, está haciendo el papel de otro, de un personaje. De manera que siempre hay una distancia entre el espectáculo y la realidad. En cambio, como dice usted muy bien, el hipócrita anula esta distinción y quiere hacer ver que lo que aparece es lo que es. Y por tanto está mintiendo. Y pues, entonces el hipócrita pues está ofreciendo siempre una imagen, está siempre representando, pero presentándola como real, no como ficción, no como comedia, no como algo que pertenece al arte, y está pendiente siempre de la mirada de los demás. Hoy en nuestro mundo pues hay una tendencia, pues esto es lo que llaman a cuidar la imagen. Lo que importa es la imagen. Sí, y es una tentación también para un joven. Por eso San Agustín, que sabía muy bien lo que decía y lo había vivido, se dirige a los jóvenes. Pienso y recuerdo mi propia adolescencia o juventud, es la época en la que uno, me parece a mí, socapa de libertad y de que yo soy muy original, pero en realidad, si usted se fija, pues la mayoría de los jóvenes van igual. O sea, si está de moda llevar el pantalón caído, todos lo llevan caído, y lo digo con cariño, o sea, no, pero intentando
reflexionar por qué cuando uno pretende ser más original, más uno mismo, y en el fondo está copiando lo que todos hacen para formar parte de un grupo, para que, no sé, para que no te critiquen tus amigos. Y si todos fuman marihuana en la clase, pues está la tentación de hacerlo también. Y entonces, y llega un momento en que eso también es hipocresía, porque a lo mejor ese joven no quiere hacerlo o no quiere, no quiere aparecer como un ateo, pero tiene la tentación, y eso también viene a ser una hipocresía, ¿no? Sí, 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 porque no es que nuestros hechos no reflejan lo que es la realidad. Es decir, lo que hay que intentar es que no haya distancia entre lo que aparecemos y lo que somos. En el fondo es una falta de humildad. La persona humilde pues se presenta tal como es, no le importa, no le importa que los demás pues no lo consideren o que le integren poco, porque para vivir, diríamos, la sencillez, la franqueza, la humildad, se necesita la gracia de Dios, la fe en Dios, porque lo que nos importa es quedar bien con Dios, no con los hombres, sino ante Dios. Hay una... Bueno, yo precisamente leía hace un par de días a una poetisa que tiene un nombre muy bonito, que se llama Inmaculada, porque es este atributo de la Virgen María, la Inmaculada Concepción, que tenía un poema que decía esto, es decir, la poetisa sentía la hipocresía que vivimos, y decía, ¿cuánta distancia hay de lo que somos y lo que aparentamos? Hay mucha distancia. Y añade en otra estrofa, ¿dónde estamos bien? ¿Cuando somos, se pregunta, o cuando aparentamos? Porque esto es otro, a mí me parece esto muy profundo, porque en realidad no estamos bien en el engaño, en la mentira. La mentira, pensemos siempre, y nuestro mundo está lleno de mentira, porque el príncipe de este mundo es el demonio, que es el padre de la mentira. Es un mundo regido, el rey es la mentira. Pero el hombre no está hecho para la mentira, como decía San Agustín, para la verdad. Y entonces uno, que en el fondo sabe que aquello que aparenta no lo es, al actor no le importa. Al contrario, cuanto más aparenta y más, diríamos... Claro, porque luego vuelve a ser el mismo. Es el mismo y además no quiere engañar, ya todo el mundo lo sabe, ¿no? En cambio, bueno, uno no se encuentra bien, aunque la poetisa Inmaculada también se pregunta, en el fondo, porque no estamos bien solos. Es decir, ¿dónde estamos mejor? ¿Cuando soy realmente lo que soy o cuando lo que aparento? Es decir, muchas veces aparento porque yo y no estoy bien con la apariencia y con la mentira, porque mi realidad no me gusta. ¿Y por qué no me gusta? Porque me noto que soy pecador, que tengo el mal, que tengo el pecado original, que tengo... Feo, sucio, y mis propios pecados. Claro. Lo que pasa es que el cristiano, con la gracia de Dios, y el Papa esto ha insistido mucho, en que somos pecadores, y él mismo se presenta como pecador, y por esto pide siempre que recemos por él. Pues somos pecadores, pero sabemos que Dios nos quiere que reconozcamos nuestros pecados, porque Él asume, Cristo asumió nuestros pecados, murió por ellos y nos da la gracia. De manera que, aunque el cristiano se siente pecador, no se entristece, porque sabe que cuenta con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios, y solamente tiene que hacer una cosa, aceptar el regalo de Dios, ser fiel al regalo de Dios y no sucumbir a la hipocresía de este mundo, que es un mundo en el cual hay una espiritualidad, el espíritu del mundo, la mundanidad, es un espíritu de cosmética, es un espíritu de hipocresía. Es verdad, precioso lo que usted está comentando, tan real, lo de esta poesía me gusta mucho. ¿Será por eso que de los momentos, yo no sé, doctor Forment, vamos a hacer aquí una declaración de intimidad, pero los momentos en que mejor nos hemos encontrado en nuestra vida, seguramente, yo hablo por mi parte, ha sido
después de una buena confesión. ¿Por qué? Porque ahí desaparece toda hipocresía. Es realmente cuando, llenos de libertad profunda, reconocemos, yo he hecho esto, pero no quiero ser así. Lo reconozco ante Dios, sé que Dios me perdona. ¡Qué gran liberación! Es justamente quitarse la máscara, es lo más hermoso que le puede ocurrir a una persona. Doctor Formen, esto de... Tiene usted muchísima razón, y es sí? muy importante lo que dice, ¿eh? La felicidad incluso, podríamos decir, contestando a la poetisa, ¿dónde me encuentro bien? Pues cuando reconozco lo que soy en el confesionario. La salida, cuando te dan el perdón, eso es maravilloso. Lo que sientes. Y yo aún añadiría otra cosa, porque me ha ocurrido a mí, es una experiencia personal. La confesión a veces no la preparamos bien, porque no acabamos, diríamos, somos hipócritas con nosotros mismos y decimos, bueno, sí, he hecho mal, pero es que en realidad es que fulano también lo que me hizo es que tal cosa. Es decir, nos disculpamos, nos perdonamos. Esto no tiene tanta importancia. Incluso, yo lo digo a veces, ante el confesor le digo el pecado y yo mismo me disculpo. Bueno, pero hice esto, pero bueno, claro. Es decir, no, oiga, he pecado. Es decir, me pongo excusas ante el mismo confesor. Por esto es muy útil. Yo las mejores confesiones que he hecho, por la gracia de Dios, por supuesto, es preparándome, por ejemplo, con los ejercicios de San Ignacio, que te ayudan en realidad, Claro. no sé si a usted qué le parece, Claro. yo podría decir que en realidad son, naturalmente, para tomar una decisión importante, pues qué sé yo, en una vocación matrimonial, sacerdotal, religiosa, pero sobre todo son para preparar una buena confesión. Claro, es como un rayo de luz, como una especie de láser espiritual que me entra dentro, con el cual veo mucho mejor mi realidad. Y además la veo sin miedo, porque yo creo que cuando somos hipócritas, en el fondo es porque tenemos miedo a que nos vean como son. Pensamos que no nos van a aceptar. Por eso vienen las cosméticas de todas clases, o el aparentar que pienso de una manera para no quedar mal ante este grupo. En el fondo, si yo sé que Dios me ama, que estoy con Él, esto da una fuerza, es lo de los santos, que ya no necesitan aparentar nada y pueden tranquilamente dar la vida, o que lo maten ahí mismo, que lo rechacen, porque Dios no lo rechaza. Se siente profundamente amado. Doctor Formen, esto de agradar a los hombres, de actuar para agradar a los demás, ¿qué peligros puede entrañar? ¿Por qué San Agustín nos está diciendo, repitamos el consejo de hoy, vamos a recordarlo: si te dedicas al estudio debes mantenerte limpio de cuerpo y de espíritu, alimentarte de comida sana, vestirte con sencillez y no consumir superfluamente? Es decir, no dedicarte a querer agradar a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué es tan peligroso? ¿A dónde nos puede llevar? Bueno, San Agustín... Y yo casi le diría, si es usted tan amable, de leerme estos textos de San Agustín, comentando el Sermón de la Montaña, estos textos de San Agustín, que yo creo que lo aclara y nos podrán inspirar. Magnífico. Bueno, diríamos, naturalmente con una gracia actual de Dios, para que podamos comprender pues la gravedad que nos puede parecer, bueno, pues esto es cortesía, es adulación, hay que hacerlo, vivimos en sociedad. No, no se trata de esto, nos equivocamos. Dice, Lea, por él favor. explica lo que es propio del corazón limpio. Dice, no mirar a las alabanzas humanas al obrar bien, ni dirigir a conseguirlas aquello que rectamente se hace. Es decir, que el motivo por el cual se haga alguna obra buena no sea el agradar a los hombres, porque así también podría fingirse el bien. Y luego dice, será posible caer en la hipocresía porque los demás no ven el corazón del hombre. Esto lo escribió usted. Los que hacen esto, es decir, los que simulan bondad, son de corazón doble, no noble, sino doble. No tienen corazón sencillo, puro, limpio, sino aquel que, pasando sobre las alabanzas humanas al hacer el bien, busca solamente agradar a Dios. Dios es el único que puede penetrar en la conciencia, en el corazón o en el propio yo. Claro, usted aquí lo pone como dos tipos de personas distintas. Aquellos que son hipócritas, como si fuera, como decía Jesús, vosotros hipócritas, lo decía a los fariseos, y los de corazón limpio.
yo no sé si la mayoría de las personas pues estamos es decir, podemos intentar ser habitualmente limpios de corazón, pero de vez en cuando, usted nos lo ha dicho, caemos en hipocresías. Sí, mire, el remedio para las hipocresías que nos molesta, incluso, yo el otro día leía también una novela también de una mujer joven que decía que no parecía, bueno, de mucho sentido común, pero, bueno, no era de tipo religioso y decía una cosa que es mucha verdad. Era una mujer que quería siempre decir la verdad, buscaba la verdad, y llega un momento que una persona le hace ver, una persona católica, le hace ver que en realidad ella no vive la verdad, porque quiere ser admirada, quiere ser reconocida su valer, quiere incluso con una capa, pues a veces de caridad, de querer agradar a los demás, pues de esto, de adular, de no ser sencillo, de no ser franco, de no decir la verdad. Y es porque en el fondo buscamos que nos admiren los demás, buscamos la alabanza de los hombres. Y por esto la hipocresía, dice San Agustín, lleva una consecuencia muy grave, que es o revela, diríamos, una enfermedad más profunda, que es la falta de confianza en Dios. Porque lo importante es agradar a Dios, confiar en Él, y no en los hombres. Porque, y bueno, hacemos muchas veces a la inversa. Confiamos más en las amistades, en los hombres, en la fama, en el honor, etcétera, que en Dios. Y lo que hay que hacer es tener una confianza cada vez más plena en Dios nuestro Señor, que es el resultado de la fe. Creo que hemos... Estamos ya en tiempo, sí, doctor que hemos Fermín. citado antes al Papa Francisco y hemos dicho que leeríamos un texto. El Papa Francisco, sobre todo en muchos escritos suyos, pero también en las homilías que se publican y que lee en Santa Marta, critica también una hipocresía que también es del mundo, a veces en el mundo católico, que nos ocurre, que reducimos, en lugar de confiar en el Sagrado Corazón de Jesús, en el Dulce Corazón de María, tener esta confianza en Dios, pues nos ceñimos demasiado a las reglas éticas, a las reglas morales. Y él dice que esto es, pues es ahí, que es lo que hacían los fariseos. Podemos caer, no Sí, como ellos. sí. Y entonces él dice lo siguiente. Vamos a decirlo muy cortito y Sí. ya nos despedimos con estas palabras. Doctor Formen, Muy bien. muchísimas gracias. Recibir del Señor el amor de un padre, recibir del Señor la identidad de un pueblo y después transformarla en una ética es rechazar ese don de amor. Esta gente hipócrita son personas buenas, hacen todo lo que se debe hacer, parecen buenas, son especialistas en ética, pero especialistas en ética sin bondad, porque han perdido el sentido de pertenencia a un pueblo. El Señor da la salvación dentro de un pueblo en la pertenencia a un pueblo. En este caso podríamos decir la pertenencia a Cristo, al cuerpo Al pueblo de Jesús. de Dios. El Papa insiste mucho siempre que la salvación es dentro de un pueblo. Bueno, vamos a dar las gracias al doctor Formen y a Dios nuestro Señor que nos ayude a no ser hipócritas, a buscar solamente agradar a Él. Muchas gracias. Gracias a ustedes.